Buenos días y muchas gracias. Yo no sé si decir que lamento romper la dinámica, pero creo que rompo algo. He tenido la sensación de que... Ay, y entonces no me sabe bien. Intentaré, por lo tanto, ser útil de alguna y que ustedes le saquen algún provecho a lo que vamos a compartir aquí. Miren, yo trabajo para el Gobierno de Canarias. Ellos son los que me pagan mensualmente. Me pagan por hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que vamos a comentar ahora. Mi papel aquí no tiene que ver con el Gobierno de Canarias, mi papel aquí tiene que ver con una persona que hace aproximadamente 9 o 10 años, no recuerdo cuánto en concreto, y por culpa del doctor Manuel Posada, pues me he visto envuelto en dinámicas de investigación que para mí no eran habituales hasta entonces. Trabajar en enfermedades raras, pues no era algo que yo buscaba, pero algo que he encontrado y que he descubierto, y en lo que creo que podemos aportar. Es algo en lo que creemos que podemos añadir o ayudar. Y este proyecto que vamos a compartir puede ser un ejemplo de esto. Ojalá ustedes consideren que sea un buen ejemplo de ello. Vamos a hablar de un proyecto que financia la Comisión Europea. Y lo financia porque en algún momento me oyeron hablar en París de este tipo de herramientas, de medidas, del impacto socioeconómico que las enfermedades provocan. Yo estaba hablando de enfermedades comunes, de las herramientas de medida que las enfermedades provocan sobre los aspectos económicos o sobre la calidad de vida. Y alguien me pidió que lo aplicara a las enfermedades raras. Y no hay mucha experiencia de ello a nivel internacional. En España hemos tenido la oportunidad de liderar este proyecto y Europa está esperando con cierto interés qué resultados proporciona este proyecto. Es la primera vez que se investigan este tipo de cosas en grandes magnitudes a nivel de nuestro continente, a nivel internacional, fuera de Europa y por supuesto en nuestro país. Esto es lo que debería comentarles, los resultados de este proyecto que tiene por objetivo fundamentalmente estos dos que están señalados ahí arriba. Inicialmente, proporcionar información como quien hace una foto sobre cuál es el impacto actual que un número determinado de enfermedades raras, porque no podíamos trabajar sobre todas, proporcionan o llevan a cabo sobre los aspectos socioeconómicos y sobre la calidad de vida relacionada con la salud. ¿De quiénes? De los pacientes y de las personas que dedican su vida a cuidar a esos pacientes. Ese es el primer objetivo, dar información en el momento actual sobre estos dos aspectos, impacto económico y sobre calidad de vida. Y el segundo objetivo que tenía Burkwall es proporcionar una herramienta de medida. Una herramienta de medida, un instrumento de medida que permitiera ir aplicando a lo largo del tiempo y ver si hay algún efecto de mejora o de empeoramiento ¿sobre qué? Sobre los aspectos económicos, sobre la calidad de vida de pacientes y cuidadores, porque fueran apareciendo nuevas políticas, nuevos programas, nuevos tratamientos. Este era el compromiso de Burkwall, el momento y el instrumento para medir a lo largo del tiempo de qué forma iban transcurriendo los resultados de salud de los pacientes en la medida que fueran desarrollándose nuevos procedimientos o intervenciones. Fíjense, estas son las 10 enfermedades sobre las que hemos podido trabajar. Y estos son los 8 países en los que hemos podido trabajar también. Es curioso, pero estas enfermedades, personalmente, yo huí de seleccionarlas a dedo. Invertimos 6 meses de trabajo aplicando una metodología que ha sido publicada hace unos meses en una revista internacional, en Health Policy, para explicar cómo seleccionar enfermedades para un trabajo de este tipo. ¿Sí? Por supuesto. Hemos dedicado nuestros esfuerzos a trabajar sobre epidermolisis bullosa, fibrosis quística, síndrome de Prader-Willi, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, síndrome de X frágil, esclerodermia, mucopolisacaridosis, artritis idiopática juvenil, con poco éxito, e histiocitosis. Y en los países en los que hemos trabajado, pues España, por supuesto, Suecia, Italia, Alemania, el Reino Unido, Bulgaria, Hungría, y no sé si se me queda alguno por ahí, ¿no? El proyecto Burkwall lo hemos definido, es un proyecto que financia Europa, que se coordina desde la Fundación Canaria de Investigación y Salud, que es la institución que coordina mis proyectos de investigación, y que se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración intensa y continua
de FEDER, no podíamos haber progresado en este proyecto sin su apoyo, del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, que dirige el doctor Manuel Posada, de esta misma institución, CREER, que nos apoyó complementando el reclutamiento, y fundamentalmente de 22 asociaciones de pacientes, algunas de ellas están por aquí sentadas, con algunas de ellas he tenido el placer de reunirme entre ayer y hoy, que han hecho el esfuerzo de reclutar a los pacientes para que entren en este proyecto. Estas asociaciones están listadas en esta imagen y en esta otra. 5, la Federación Española de Fibrosis Quística y la Asociación Madrileña, Catalana, Extremeña y Andaluza de Fibrosis Quística nos han ayudado en este proyecto. La Asociación del Síndrome de Prader-Willi de Andalucía, la Asociación Española, la Catalana y la Valenciana nos han ayudado en este proyecto. Lo mismo en el síndrome de X frágil, la Federación Española y la Asociación de Andalucía, de Madrid, de Extremadura y de Cataluña. Algo semejante en hemofilia, la Asociación Andaluza y de la Comunidad de Madrid. Con la distrofia muscular de Duchenne pues ha pasado algo semejante, la Federación Española, junto con la aragonesa, la valenciana, la de Castilla-La Mancha y la de Orense, qué curioso. En epidermolisis bullosa pues hemos tenido el apoyo de la Asociación Española de esta entidad. En esclerodermia pues ya consta que hemos recibido el apoyo de la Asociación Española de Esclerodermia y la de Castellón, que la Asociación Española contra la Histiocitosis nos ha ayudado a reclutar con dificultad, porque esta es una entidad, ya nos entramos en problemas de salud de muy baja frecuencia, y algo semejante ha pasado con la mucopolisacaridosis, donde hemos recibido la colaboración de la Asociación Española y de la Asociación Valenciana de San Filipo y otras mucopolisacaridosis. Sin esta ayuda, este proyecto no habría podido llegar a nada. Es difícil llegar a los pacientes, ha sido posible con la colaboración de cada una de ellas. ¿Cómo hemos trabajado? Pues el instrumento de medida no es otra cosa que un cuestionario. A partir de ahora, ese cuestionario lo vamos a llamar Burquol, que ese es el nombre del proyecto, Meter, medidor. Burquol es un acrónimo que sintetiza es burden, es carga, qual es quality of life. El medidor de carga y de calidad de vida es uno de los productos de este proyecto, y ese Burquol Meter, ese instrumento de medida, se basa en preguntas que lo que determinan, lo que calculan son utilización de recursos sociales, sanitarios, calidad de vida de quienes, de los pacientes, adultos, niños, de quién también, del cuidador, discapacidad de la persona, algunos datos demográficos. Esto en los datos que interesan al paciente. Se recogen datos sobre el cuidador también en Burquol Meter, sobre la calidad de vida del cuidador, sobre la sobrecarga que se ve obligado a sobrellevar, la utilización de su tiempo en cuidado y algunos pocos datos demográficos también para utilizarlos en el análisis. Este es el aspecto que tenía el cuestionario online. Lo que hacían las asociaciones es distribuir entre sus asociados un correo electrónico con un enlace. El asociado que quería participar suscribía un documento de consentimiento informado y pasaba a cumplimentar la encuesta en una página web, y esos datos se volcaban automáticamente. El proceso de reclutamiento lo hemos descrito. FUNCIS hablaba con FEDER, FEDER hablaba con las asociaciones de pacientes, las asociaciones invitaban a sus pacientes, los pacientes cumplimentaban las encuestas, se volcaban en la base de datos y nosotros íbamos depurando datos, imputando datos y analizando datos. En el momento actual, los datos están analizados y yo he podido entre ayer y hoy ir empezando a devolverle estos resultados a algunas de las asociaciones que han participado y que están aquí. Pero los análisis que se han llevado a cabo son los que los investigadores vemos como importantes o lo que los decisores en política ven como importantes. Estas reuniones que yo he ido manteniendo aquí estos días lo que pretenden es orientar mejor los análisis de datos para que les sean útiles a ustedes. Es lo que hemos estado discutiendo con cada una de las asociaciones que nos hemos ido reuniendo. ¿Qué tipo de análisis son importantes? Que tengan sentido para las asociaciones de pacientes, con el objeto, en primer lugar, de
ejecutarlos para las asociaciones y, en segundo lugar, ver si somos capaces de automatizar algunos de esos análisis, los que sean más importantes, para que en el futuro la obtención de esos resultados no sea muy compleja para las asociaciones. Si deciden seguir utilizando Burke-Walsh-Meter, que puedan obtener datos de forma fácil. Nosotros, además del contacto a través de las asociaciones, hemos llevado algunos otros contactos con investigadores, con otros registros, para complementar el número de respuestas, pero tengo que reconocer que hemos hecho un esfuerzo, pero con pocos resultados. Los resultados que hemos obtenido básicamente han procedido de las asociaciones. Y estas son las respuestas que hemos obtenido una vez cerrado el proyecto en España. En España se ha ejecutado antes que en cualquier otro país. Ha servido un poco como el banco de pruebas para después ir mejorando lo que hemos hecho sucesivamente en Hungría, en Bulgaria, en Italia, etcétera, etcétera. Veis que fibrosis quística, abajo, representado con FQ, pues nos da una tasa de respuestas con 193, que esclerodermia con un número también relativamente alto, que epidermolisis bullosa, pues 54 pacientes nos han respondido, que la distrofia muscular 58, el X frágil 76, Prader-Willi 61, mucopolisacaridosis 29 respuestas, histiocitosis 24, hemofilia 62 y artritis idiopática juvenil ni consta, ni aparece, 0. Esta es la realidad. Cada uno puede hacer un análisis de esto. ¿Son pequeños los números? ¿Son aceptables los números? Yo les voy a dar mi valoración. Yo esperaba números superiores, estaba ilusionado con esto, pero los números que hemos obtenido son los números que se suelen obtener. Cuando comparamos estos números con los números que Eurordis en sus sucesivos estudios de Eurordis Care ha obtenido, estos números son superiores. Entonces nos sirvió de consuelo. Cuando comparamos estos resultados con los que Feder ha obtenido recientemente en su estudio en serio, estos números son iguales o superiores. Bueno, pues ya fuimos cobrando otra alegría, ¿verdad? Pero no obstante, yo esto lo estoy comentando ahora en general y lo he comentado de modo más particular con cada una de las asociaciones con las que hemos ido trabajando para ver si en el futuro somos capaces de hacerlo mejor. Alguna de las asociaciones me ha pedido que repitamos el ejercicio, ¿verdad que sí? Que creemos que lo podemos hacer mejor ahora. Entonces yo estoy encantado de hacer eso, porque lo que queremos es que esa información sea útil para vosotros y puede no serlo cuando de entidades relativamente frecuentes dentro del ambiente en el que nos movemos obtenemos 50 respuestas. Si todas esas corresponden a un tipo de pacientes y a un par de regiones fundamentalmente de España, no vamos a poder hacer un análisis por comunidades autónomas ni vamos a pretender que esos datos realmente representen al conjunto de los pacientes. Por lo tanto, este proyecto es un proyecto que podemos abrir en el momento que ustedes quieran. En España lo hemos abierto inicialmente a estas 10 enfermedades, pero yo estaría encantado de abrirlo a otras enfermedades nuevas. Podemos hacerlo. De hecho, lo estamos haciendo, con hipertensión pulmonar primaria, con lupus, que no está por aquí, pero estamos trabajando en este frente y podríamos hacerlo con otras entidades. Los resultados que hemos medido, comentábamos al inicio, uno de los importantes era el impacto que la enfermedad produce sobre la economía. Y fijaros, representamos en blanco la economía de las administraciones, el bolsillo de las administraciones, y representamos en verde la economía de la sociedad, de las familias, el bolsillo de las familias. Entonces, en esas encuestas hemos recogido información sobre el uso de fármacos, pruebas médicas, visitas, hospitalizaciones, si se reciben apoyo de cuidadores profesionales cubiertos por el sistema público, y también hemos recogido información sobre el papel del cuidador familiar, principal y secundario, sobre las pérdidas de productividad de pacientes, de la familia, jubilaciones prematuras y demás. Toda esa información se ha recogido con información que nos habéis ido dando vosotros para analizar y ofrecer la información que vamos a ver en un momento. En esta gráfica hay dos tipos de información. Aquí en esta tabla se representa un valor medio
por paciente y año para cada una de las enfermedades en las que hemos podido trabajar. Y este valor se calcula a partir de la información que nos ha dado los pacientes. Entonces tenéis las siglas de cada enfermedad y el coste medio por enfermedad y año. Ese es un valor relativamente importante, porque después esa información se desagrega en esas columnas de vuestra derecha para describir cómo estas cantidades se distribuyen en la parte que le toca a la familia, en la parte que le toca a los sistemas sanitario o social. Y veis que dependiendo de la enfermedad la distribución cambia sustancialmente, pero que hay un comportamiento común en donde los colores grises, estos colores suaves grises de aquí, son importantes en prácticamente todas las entidades. En alguna enfermedad se ha logrado desarrollar un fármaco que cambia la historia natural de esa enfermedad. En consecuencia, ahí hay un papel más importante de la administración, porque hay un fármaco efectivo que se está cubriendo y, lógicamente, la administración sanitaria tiene una mayor responsabilidad. Allá donde estas herramientas no existen, siguen siendo las familias las que están soportando el día a día de estos pacientes. Es importante poder usar esta herramienta en el futuro en la medida en la que ustedes en sus asociaciones desarrollen programas de tratamiento, de rehabilitación o aparezcan nuevos fármacos, porque puede cambiar tanto esto, en el sentido de subir o de bajar, como especialmente cómo se distribuye ese gasto entre los distintos pagadores, el sistema o las familias. Aquí lo que se representa básicamente es en horas la dedicación del cuidador principal y del cuidador secundario. Y aquí lo que estamos viendo es el otro resultado importante, de qué forma impactan las enfermedades, estas 10 en las que hemos trabajado, sobre la calidad de vida de quienes, del paciente y del cuidador. Nuevamente cambian un poco de enfermedad a enfermedad y fijaros que el impacto de la enfermedad sobre la calidad de vida del cuidador también es importante, porque la población general, los que por fortuna todavía no padecemos una enfermedad importante, pues tiene valores cercanos al 90, y todo lo que estamos viendo por aquí están sustancialmente por debajo. Esto es una pregunta simple que hemos ejecutado al final, y ¿cuál satisfecho están pacientes y cuidadores con la atención recibida? Y nuevamente vemos que hay cambios en la medida en la que los sistemas se van organizando mejor para entidades que tienen más presencia, que son un poquitín más frecuentes que para otras en donde a todos nos pillan sin preparar, y obviamente hay mayor insatisfacción en estas últimas. Esto nos lleva a plantearnos, aunque yo he ido intentando aportando datos a lo largo de la presentación, nos llega a plantearnos, ¿y todo esto de qué me sirve? ¿De qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad de todo esto? Era un proyecto de investigación que quería proporcionar información. Muy bien, ahora tenemos esa información y además tenemos un instrumento de medida para ir evaluando a largo plazo cualquier cosa nueva que queramos implantar, ¿no? ¿Qué valores puede tener esto para nosotros? A mí se me ocurren estos, pero estoy seguro que ustedes pueden descubrir algún valor nuevo que me gustaría conocer, y si no ahora, en otro momento. A nivel España, bueno, pues Burquoll nos ha permitido conocer esta información que antes no la conocíamos. Tener un conocimiento sobre estos indicadores a los que podemos llamar macros de salud. Tanto desde la perspectiva de la familia como desde los sistemas públicos de salud y social. Nos ha permitido tener una información de base sobre cuál es el impacto de la enfermedad sobre aspectos tan relevantes como mi bolsillo, mi calidad de vida y la de mi paciente al que cuido. Sobre qué tipo de servicios se utilizan en España. Los datos que hemos recibido no nos van a permitir hacer un análisis por comunidad autónoma, porque el número de respuestas son chiquitines. Pero sí podemos, con esos datos, ahora cuando terminemos de analizar los datos de los demás países, comparar qué tipo de servicios para cada enfermedad están disponibles en este país, y en Francia, y en Alemania, y en Hungría, y en Bulgaria, y en Italia, y en Suecia, en estos países. Y esto es interesante para un debate a nivel Europa y para un debate a nivel España. Lamentablemente hemos perdido la oportunidad de llevar a cabo ese debate entre comunidades autónomas, porque
el número de respuestas no nos permite analizar esto. Y por último, algo que yo estoy seguro que no voy a conseguir explicar bien, pero me voy a esforzar. Y se refiere a este último comentario de aquí. El Burkwald-Meter, la herramienta de medida que hemos desarrollado en este proyecto, nos permite recoger información sobre un parámetro al que llamamos utilidades. Esas utilidades las necesitamos para hacer evaluación económica. Si os suena algo el costo-efectividad de este fármaco frente al costo-efectividad de este otro, para llevar a cabo esa evaluación económica que ahora el Estado quiere ver en cualquier nueva tecnología, fármaco, que él se proponga financiar, necesitamos disponer de una información. Y Burkwald-Meter tiene esa información dentro. Algunos de los cuestionarios que aplicamos nos permite obtener este parámetro para poder llevar a cabo evaluaciones económicas e informarlos a ustedes o a las autoridades sanitarias sobre si esta intervención, este programa, este medicamento es más costo efectivo que este otro a la hora de financiar o poner en marcha esto. Por lo tanto, esta herramienta puede tener valor para las autoridades, yo espero que tenga valor para vosotros, que si el día de mañana, porque puede ser tan pronto como mañana, alguien que está ya haciendo un esfuerzo importante por conseguir fondos y desarrollar, por ejemplo, un programa de rehabilitación en Barcelona y en Tarrasa y en Madrid y en Aranjuez y en Santa Cruz de Tenerife, y eso está siendo soportado por una asociación, y estamos destinando fondos, podríamos plantearnos si ese programa realmente está ayudando a los pacientes, en qué magnitud. Burkwald-Meter te ayuda a ver cuál es la ganancia de salud. Burkwald-Meter te permite ver también cuál es la utilización de recursos, y si yo pongo este programa en marcha, ¿mejora la salud? ¿Modifica el uso de recursos? ¿Y lo hace por igual en todos los lugares de España donde se está aplicando? Podríamos ver que sí, y nos quedaríamos satisfechos. Mejora la salud, igual modifica la utilización de recursos de una forma satisfactoria, y en toda España los resultados se están viendo de forma igual. Fantástico. Lo podemos comparar contra otro programa para ver si tenemos pocos recursos en las asociaciones, cuáles han de ser financiados por los escasos recursos que tenéis, y podéis comparar cuál ayuda más a los pacientes por coste. Pero si alguna institución, cuando estamos comparando instituciones, no funciona bien y todas van dando unos resultados y otras os está dando otros resultados, podéis plantear por qué. Y hoy por hoy no hay forma de saber esto. ¿Cuál es el valor en términos de salud? ¿Cuál es el valor sobre la utilización de recursos? Y si en todos los sitios las cosas están funcionando bien. Esto puede ser de utilidad para vosotros. ¿Y cuál es la utilidad de los resultados para Europa? Esencialmente los mismos que para España, pero es en Europa donde se aprueban los medicamentos. En España después básicamente se establecen los niveles de pago, pero es en Europa, en la Agencia Europea de Evaluación del Medicamento, donde se aprueban los medicamentos. Y a Europa le va a interesar mucho tener Burkwald-Meter para llevar a cabo este tipo de evaluaciones. Fijaros que antes de despedirme, yo quería comentaros lo siguiente, y lo hemos planteado hace un momentín. La razón fundamental por la que yo estoy aquí es porque el proyecto se va cerrando y hemos ido descubriendo una forma nueva de hacer investigación. Yo no estaba acostumbrado a trabajar codo con los pacientes, y tengo que admitir que durante una fase del proyecto he sufrido mucho, cuando yo no he podido ejecutar el reclutamiento de pacientes de forma directa. Os lo he ido comentando a muchos de vosotros de forma individual. Esa pérdida de control que como investigador he sufrido con el reclutamiento me ha hecho vivir fatal, con la sensación de que voy a fracasar, qué vamos a hacer, no tengo ni idea de cuántos pacientes están contestando, y esto no era habitual en los proyectos de investigación que yo he llevado hasta ahora. Pero tengo que decir con satisfacción que hoy hemos escrito todo lo contrario. Gracias a vosotros hemos podido tener éxito en este proyecto. Sé que podíamos haber tenido un poquito más de éxito, pero hemos tenido éxito. Y hoy puedo decir, caramba, y no he tenido que trabajar para eso. Han sido otros.
Entonces, esto creo que hay, es mi idea y creo que es la vuestra también, hay que profesionalizarlo más. Yo no me veo a mí mismo pidiéndoos el favor de que hagáis esto y que de vuestro tiempo libre, con vuestro teléfono en casa, hagáis ese esfuerzo. Burquoll ha tratado de aproximar algo de financiación para dar soporte a cada una de las asociaciones a las que le hemos pedido ese esfuerzo. En ese sentido creo que debemos ir colaborando, cada uno con su responsabilidad, cada uno con lo que sabe hacer mejor, pero de una forma profesional. Y para eso vosotros tenéis que contar con recursos. Y los proyectos de investigación, en el momento en el que se definen, debieran incorporar vuestro input, vuestras necesidades financieras para llevar a cabo esa actividad en buenas condiciones. Yo tengo que admitir que esto lo he aprendido trabajando con vosotros. Y que a Eurordis en particular le debo haber aprendido este aspecto. Y a vosotros después me habéis hecho aprenderlo mejor todavía. Pero al principio pensaba que no, que estas podían ser relaciones más informales, ¿no? Y que se os podía pedir más esfuerzos sin ninguna contraprestación, y creo que eso está fuera de lugar, que tenemos que trabajar juntos en los proyectos viendo cuáles son los objetivos que el investigador cree que son importantes, pero viendo también cuáles son los objetivos que vosotros creéis que son importantes. Y a la hora de poner un presupuesto, tener muy en cuenta vuestras necesidades para que podáis ayudar de forma eficaz en las tareas que vosotros vais a ejecutar en el proyecto. Por eso hemos tocado aquí que tenemos que trabajar juntos en el análisis de datos para que os sean útiles para vosotros, en la automatización de esos análisis para que Burquoll Meter os sea útil en el futuro para vosotros, en la interpretación de esos datos, porque yo no soy capaz de interpretar bien esos datos si no estáis al lado. En estas reuniones lo hemos comprobado bien, trabajando con Tomás, trabajando con Ana, trabajando con cada uno de vosotros. Habéis visto vosotros por qué los datos son de una manera mucho antes que yo. Y por supuesto, trabajando de forma colaborativa, pero vosotros siendo protagonistas en la difusión de esos datos a todos los pacientes que han participado y a los que no. Ojalá de esa forma los pacientes se animen a colaborar un poco más en el futuro. Yo nada más que daros las gracias. Perdón, dime. Esta es una pregunta de la utilidad de los resultados para las reivindicaciones de las propias asociaciones que han tenido oportunidad de participar. Si te he entendido bien, ¿se puede continuar? No se oye. Sí, por favor. Es que no sabemos. Perdón. Esta es una pregunta para conocer la utilidad de los datos para la reivindicación de las asociaciones que han tenido la oportunidad de participar y de ver un poco la fotografía como está en España, y luego comparar, ¿no?, como instrumento con la realidad de otros países. Entonces, son dos preguntas. Por una parte, si la fotografía se ha tomado en el año 2012, Sí. 2012, y ahora, digamos, la situación en medicamentos, en copagos va cambiando, quiere decir que esto va a poder, de alguna manera, actualizarse en la información para ir viendo cómo van cambiando, porque probablemente la reunión que habéis tenido ahora con cada una de las asociaciones incluye nuevos datos. Efectivamente, el instrumento, de ser alimentado con datos distintos, puede proporcionar resultados diferentes, claro. Claro, si algunos de los fármacos que hasta hace poco eran cubiertos por el sistema al 100% y ahora no lo es, esos resultados cambian. Recae una mayor cantidad de los recursos sobre la familia. Cosas que antes estaban de la parte del sistema ahora pueden recaer sobre la familia. Obviamente, Burquoll Meter es un instrumento. Si usted lo alimenta con datos que son distintos, los resultados son diferentes. Pueden cambiar los costes totales, pero pueden cambiar muy especialmente la distribución de los costes entre las administraciones y las familias. Podría cambiar la calidad de vida dependiendo de lo que las personas respondan en los cuestionarios. Claro, es una pregunta más que nada por nosotros desde la Federación hemos desarrollado estudios como el En Serio, que reflejaban una realidad en el 2007 que probablemente nos ha servido como fuente de información importante para conocer cuáles eran las necesidades, pero evidentemente
cambian tan rápido, o de alguna manera las circunstancias económicas van cambiando, que ya esta fotografía de alguna manera pierde actualidad. Entonces, con el proyecto Burquol, las asociaciones van a poder ir utilizando ese instrumento para actualizarlo. Por supuesto. Las 10 asociaciones que han trabajado con nosotros, incluso artritis reumatoide juvenil, tendrían muy fácil coordinarse con nosotros para que abramos nuevamente ese instrumento y se actualice. Obviamente después eso nos obliga a nosotros a volver a revisar datos, completar datos ausentes, imputar datos que también, algunos de esos datos ausentes, analizar datos, eso es trabajo, pero creo que lo podríamos hacer, que yo puedo buscar financiación para hacerlo. El incorporar, el abrir el Burquol Meter, esta herramienta, a otras asociaciones, no da mucho trabajo tampoco, porque nosotros lo que hacemos es, sobre un documento matriz, un instrumento matriz, unos cuestionarios base, pedirle a los pacientes y pedirle a algunos expertos médicos y enfermeras que adapten el cuestionario a esa enfermedad en particular. Y es relativamente fácil, porque hay muchas preguntas que son estándar, y hay algunas poquitas que fundamentalmente tienen que ver con la utilización de recursos, con los fármacos, las medidas de apoyo, las horas de cuidado, que son las que van cambiando fundamentalmente de enfermedad a enfermedad. Y si conseguimos un grupo de 5 o 6 expertos y de 10 o 15 pacientes que nos ayuden a adaptar el cuestionario a una nueva enfermedad, bueno, yo después tengo que conseguir que el informático me informatice eso, pero tan lioso tampoco es. Depende del número de enfermedades que tengamos que manejar, y se podrían ir abriendo a otras enfermedades y ir actualizando esa información. Claro, yo creo que esta puede ser una oportunidad, ¿no?, abierta para el conjunto de asociaciones que estáis hoy aquí, que probablemente no habéis tenido la oportunidad de participar. Yo sé que en el proceso de selección de cuáles eran las enfermedades que se iban a tener en cuenta, casi que el proyecto estuvo trabajando, identificando esos criterios de selección durante un año, pero ahora sí se tiene una herramienta, probablemente para muchas asociaciones que tengan voluntad de movilizar a sus familias para poder contar con esta herramienta, pues sin duda ninguna hay un futuro para conocer pues medidas como cuál es el coste de la enfermedad para la familia, para los cuidadores y para el sistema. Gracias, Pedro. Pues gracias a todos ustedes, gracias de verdad.